que no requiere presentación, pero finalmente les recuerdo que ella es una hematopatóloga, actualmente es la jefe de patología molecular, inmunohistoquímica y hematopatología del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. También es profesor del curso de posgrado y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Por esta razón y por este dato, pues ella nos va a platicar acerca de la importancia y vamos a ver algo que ella maneja extraordinariamente bien, de qué manera podemos llegar al diagnóstico de la mielodisplasia en México. Por otra parte, hoy en día tenemos que la inmunidad no solamente ha cobrado una relevancia extraordinaria en las diversas entidades malignas, y esta inmunidad había estado un poco también olvidada. Todos creíamos y suponíamos y decíamos que la inmunidad tenía que ser, estaba pasando algo con ella, y hoy en día se descubre mejor. En mielodisplasia, uno de los tratamientos que más se ha empleado en el país ha sido inmunosupresores, y para esto vamos a revisar el tema de la inmunidad en mielodisplasia, y va a estar con nosotros el doctor Efrén Montaño, quien es el coordinador de la clínica de mielodisplasia del Hospital General de México, aparte de que tiene una maestría en inmunología del trasplante de médula ósea. Y de esta manera el doctor Efrén, que también no requiere mucha presentación, ustedes saben que él es egresado de la Universidad de Sinaloa y es una persona extraordinaria en muchos sentidos, colabora extraordinariamente con los pacientes, y eso nos permite pues tener en él a un aliado en la mielodisplasia. Por otra parte, vamos a tener a otro médico mexicano muy importante, el doctor Eduardo Cervera, quien nos va a hablar de las perspectivas, el futuro de la mielodisplasia en México, pero también en el mundo. De tal manera que esta mesa va a ser muy interesante. Sin más preámbulo, voy a darle la palabra a la doctora Carmen Lome para que nos dé sus conocimientos en hematopatología. Doctora Lome. Buenos días, es un gusto estar con ustedes como siempre. Ayer comentaba que venir a los congresos de hematólogos, cada vez me siento más como en casa, incluso más que entre patólogos. Entonces es un gusto estar con ustedes y vamos a ver este tema que me pidió el doctor Ovilla, que yo creo que es de particular importancia para ustedes, porque como siempre lo he dicho, esto es un trabajo colaborativo y nosotros sin ustedes no podríamos llegar al diagnóstico, y la biopsia de médula ósea pues se toma para cosas muy concretas que van a poder ayudar a concretar tanto diagnóstico como factores de relevancia pronóstica, como vamos a ver. Como me toca hacer la primera, pues les voy a platicar primero los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar un poquito de la clasificación, precisamente por eso, porque soy la primera, pero es muy breve, y de los sistemas de valoración pronóstica en relación con la clasificación. El diagnóstico del síndrome mielodisplásico, tanto por ustedes como por nosotros, y luego algunos grupos especiales con factores pronósticos que han tomado alguna relevancia y casos particulares. Vamos a tocar especialmente el síndrome de deleción de 5q y algunas aportaciones recientes de la OMS. Y bueno, finalmente, brevemente, la nueva era de mutaciones somáticas en la patogénesis del síndrome mielodisplásico. Entonces, esta es una definición que todos conocemos. La presento sobre todo entre patólogos porque para los residentes a veces es muy difícil este tema. Si ustedes trabajan en hospitales y mandan sus biopsias de médula ósea, deben saber que entre patólogos este tema es muy escabroso. Generalmente nos equivocamos, generalmente no. Es un tema que no les gusta, sobre todo a los patólogos recién egresados, porque no se sientan a ver con detenimiento, pero sobre todo porque no tienen la comunicación con los hematólogos abierta, y los patólogos que los forman a veces no tienen esa manera de motivarlos para meterse al fondo de la médula, ¿no? Entonces, siempre les cuento, se caracteriza por estas cosas, estos 4 puntos: hematopoiesis clonal inefectiva, morfología displásica, debe haber citopenias en sangre periférica y una falla progresiva de la médula ósea. Entonces, esto es muy importante que los patólogos, cuando están ante una biopsia de médula ósea, lo pregunten al hematólogo y entonces empiecen a hacer su correlación clínica, ¿no? Ahí está. En 1982 empezó la clasificación de la
de la FAV. Como ustedes pueden recordar, esta clasificación pues tenía cosas muy raritas como incluir la leucemia mielomonocítica crónica en este grupo, y poco a poco se fueron modificando. Tuvieron que pasar más de 20 años, es hacia acá, ajá. Pero lo que sí, desde la FAV, lo que te ponía muy claro es que mientras más blastos, pues peor le iba al paciente y más se iba hacia leucemia, ¿no? Pero incluso entre 20 y 29% de blastos estaban considerados todavía dentro del grupo de síndromes mielodisplásicos, pues sabemos que esto ya no es así. Como les decía, tuvieron que pasar entonces 20 años para que esto empezara a cambiar. El índice pronóstico internacional tiene mucha relación con todo esto, porque va a medir porcentaje de blastos. El cariotipo es muy importante y nos va a dividir estos casos en pronóstico bueno, pobre o intermedio, dependiendo de las características que tenga, y de aquí pues de lesión de 5Q es muy importante, o alteraciones en el cromosoma 7 como mal pronóstico. Y bueno, las citopenias. Después les digo que pasaron 20 años para que la OMS dijera, bueno, aquí va la nueva clasificación y la nueva organización de los síndromes mielodisplásicos, y dijeron, citopenia refractaria con displasia unilineal, que puede afectar cualquiera de las tres líneas, la línea eritroide, la línea granulocítica o las plaquetas. Anemia refractaria con sideroblastos en anillo, citopenia refractaria con displasia multilineal, anemia refractaria con exceso de blastos, el síndrome mielodisplásico asociado con deleción del 5Q y el síndrome mielodisplásico no clasificable. De tal manera que, agregando ya esta nueva clasificación de la OMS y otros datos clínicos como el requerimiento de transfusiones o no, se hace esta nueva índice pronóstico internacional agregando estos dos puntos, y entonces se llega a tener estadificaciones más claras que nos permiten hacer ver este tipo de comportamiento clínico, en donde divide los síndromes mielodisplásicos en tres muy importantes grupos, ¿no? Los de buen pronóstico, en donde va a quedar el síndrome 5Q-, la citopenia con displasia unilineal y citopenia con sideroblastos en anillo. En el intermedio, las citopenias con displasia multilineal, y en el alto riesgo, pues cuando empiezan a aparecer la gran cantidad de blastos que se pueden ver, ¿no? Pero no me meto ahí, en todo esto ustedes son expertos y nada más era para hacer una breve introducción. Ahora sí vamos a ver el patólogo, qué es lo que debe decir y qué es la importancia de él. Entonces, el papel del patólogo en el diagnóstico es particularmente relevante, primero porque debe conocer todo esto que ya platicamos. Entonces, el patólogo está obligado a saber, por ejemplo, que la alteración displásica la debemos ver en 10% de la línea afectada que estamos evaluando para poder llamarle citopenia refractaria con displasia unilineal. Debe saber que para decir que hay sideroblastos tenemos que ver más de 15%. Debe saber que cuando decimos displasia multilineal tenemos que tener afectadas 2 líneas o más. Debe saber también que el porcentaje de blastos, mientras el porcentaje de blastos vaya aumentando, pues el pronóstico va siendo peor y su evolución a leucemia peor. Entonces, esta tablita, el patólogo, ustedes se la saben muy bien, pero el patólogo está obligado a saberla. Y a partir de ahí empezamos con los criterios. ¿A qué le llamamos diseritropoiesis? Bueno, son los mismos criterios que ustedes usan, los mismos que nosotros usamos. El problema es que ustedes los ven célula por célula. Nosotros vemos un amontonamiento que a veces le da flojera al patólogo ver y ponerle detalle a esto, y entonces por eso o los síndromes mielodisplásicos o se sobrediagnostican o se infradiagnostican por el patólogo. Entonces, lo que debemos buscar son irregularidades nucleares, puentes internucleares en la línea eritroide, por ejemplo, que ustedes pues los ven muy claro, multinucleación, hiperlobulación nuclear, cambios megaloblásticos, es un dato muy importante. Entonces, ustedes pues lo ven perfecto, ¿no? En esta diapositiva que yo no alcanzo a ver de este lado, pero bueno, yo lo estoy viendo en la pantalla, pueden ver estas irregularidades nucleares aquí muy bien puestas, ¿no? Pero sí, en el frotis también ustedes la ven perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a esto, no? Entonces, aquí ven ustedes un espacio intermedular con esa pelotera de células amontonadas de este lado, ¿verdad? Y acá, pues hay que detenerse entonces a buscarle la mielodisplasia. Entonces, como ustedes pueden ver, ustedes ven aquí la irregularidad nuclear, el puenteo nuclear, el puenteo internuclear es muy fácil para ustedes, todo esto que ya vimos, pero ¿qué pasa cuando nosotros
cuando nos enfrentamos a esto, ¿no? Una médula ósea muy hipercelular, y entonces empezamos a ver el detalle de los precursores eritroides, en donde podemos ver lo que llamamos los precursores eritroides con chipotitos, con irregularidades en la membrana nuclear. Eso hay que buscárselo, tienes que estar un ratito sobre la médula, a veces tienes que irte a inmersión incluso para poder ver esto. ¿Ves? Los megas se ven muy fácilmente, la línea eritroide es la que cuesta un poquito de trabajo, y luego aprender a ver los cambios discretos en la línea granulocítica, que no son tan evidentes como para nosotros como para ustedes, pero por ejemplo buscar las bandas hipogranulares, eso sí se puede ver en la biopsia de médula ósea. Bueno, entonces en la línea eritroide, pues nosotros primero tenemos que ver su localización. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la línea eritroide, no veo que señale bien. Bueno, aquí en el centro, si no la vemos bien, pues podemos hacer un estudio de inmunohistoquímica, si hacía glicoforina A hace algún tiempo, ahora CD71 es súper útil en biopsia de médula ósea. Y bueno, lo que sí podemos ver muy bien son los cambios megaloblásticos, que son todos estos que vemos en la foto de acá de la izquierda, donde se ve el núcleo abierto y la célula se ve más grande. Siempre les digo a los muchachos que busquen las caritas de los proeritroblastos, y que si las ven muy claras y muy grandes es que tiene cambio megaloblástico. Muy bien, ahí se ven muy bien de este lado izquierdo estos cambios y las irregularidades en la maduración de la línea eritroide, con la sincronía en la maduración núcleo-citoplasma, que aquí la vemos perfectamente en este detalle. Bueno, la otra cosa que debemos buscar y que podemos ayudar muchísimo es los sideroblastos en anillo. Ustedes los ven muy bonitos, ¿no? Entonces ustedes lo buscan y ahí se ve perfectamente el anillo de sideroblastos con la tinción equivalente a Pearls para nosotros. Pueden estar polares, pueden estar la mitad de la célula, o bien como en el primer esquema. Dependiendo de esto se pueden decir tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero eso solo lo pueden decir ustedes, nosotros no. Porque nosotros cuando vemos la médula ósea, lo que vemos es esto, ¿no? Entonces el depósito de hierro, pero ahí tenemos que ser muy estrictos, tenemos que saber si está en los macrófagos o si está realmente afectando la línea eritroide.